Desde los controles de Avery Piperi, esto es Radio Mat, el podcast. Era algún bonito día, de alguna bonita semana, de algún bonito mes, durante los bonitos años de 1860 a 1900. La música sonaba al ritmo del vals, ópera, polka, danzas entre otros géneros que resistían el paso del tiempo. Además, la gente, sin saberlo, esperaba el fonógrafo que aparecería en 1877. Sin embargo, antes de ese año la gente seguía aprendiendo a tocar algún instrumento, pues no todos, y cada vez menos, podían ir a los espacios privados para disfrutar la presentación, como ahora. No cualquiera va al Auditorio Nacional como si fuera su casa. Además, la música gratuita estaba en las iglesias con una sola temática, Diosito. Pero la gente bailaba y le entraban con ganas a los valses, pasodobles, tangos, zarzuelas, bailes escoceses, habaneras, polcas, mazurcas, cuadrillas, milongas. Se enteraron de que el impresionismo era el arte del momento. Los que vivían en las ciudades disfrutaban de esas extravagancias, pero la gente del campo no se interesaba, aunque sí participaba y más que los citadinos. Juventino Rosas es un ejemplo. En la religión, México estaba por reinventar la secularización, sin renunciar a la fe pero sí al compromiso, mientras que Europa ya era secular, es decir, ya no obedecían a la iglesia. Auguste Renoir, Berthe Morisot, Claude Monet, Marie Bracquemont, Mary Cassatt, entre otros, mostraban sus impresionistas obras al mundo y el mundo se erizaba todito sintiendo el nacimiento de la Belle Époque. En México los tamales y las garnachas, como siempre, al paso del peatón o del jornalero entre balazos desde las 5 de la mañana, la gente, campesina en su mayoría, estaba intentando hacer la vida. Solo sabían vivir a balazos desde 1810 y hasta la fecha. En Alemania, entre la Confederación Germánica y el Imperio Alemán, antes Imperio Prusiano, en Treveris, aparece en 1818 el buen Karl Marx, que para 1860 ya estaba haciendo mucho ruido por toda Europa. En México, al mismo tiempo, las leyes de reforma comenzaban a desencajar más los rostros de los conservadores, los tenían en el hoyo. 55 años antes, y antes que Karl, el 20 de noviembre de 1805 la música encendió la mecha. En el Theater an der Wien, en Viena, Austria sería testigo de la única ópera de Ludwig van Beethoven. Al estreno de Fidelio llegaron muchos empresarios para ver una obra musical que habla de los obreros y las mujeres. Los liberales triunfan en México, pero había mucho por hacer y para 1867 Karl, que habló mal de México con su amiguito Friedrich en una cartita que le mandó, publicó El Capital. Así, con ese contexto, comenzamos. Hispanos, americanos y de todos lados. Hispanos, americanos y de todos lados. Hispanos, resistiendo, resistiendo, resistiendo. A larga noche de 300 años y contando. No hemos visto luz, debimos evitarlo. El apagón cartesiano comenzó y se siguió hasta la constelación de Orión. La culpa es nuestra, dijeron, por el atraso y nuestro aspecto. Lo peor es vernos y decir es cierto o no, no existo si luego pienso, unidos lo lograremos. Americanos y de todos lados. Hispanos, resistiendo, resistiendo, resistiendo. A larga noche de 300 años y contando. No hemos visto luz, debimos evitarlo. El apagón
que artesiano comenzó y se siguió hasta la constelación de Orión. La culpa es nuestra, dijeron, por el atraso y nuestro aspecto. Lo peor es vernos y decir si es cierto o no, no existo si luego pienso. Comenzamos con el menú de hoy, que como nos podemos dar cuenta lo voy a dar yo y no Jimena, que es nuestra superinteligencia superartificial. Y pues bueno, en este menú de hoy, yo antes que cualquier otra cosa le quiero agradecer a las triquiñuelas porque este tema que acaban de tocar, que se llama Resistiendo, es un temazo, y yo francamente los felicito, es muy conmovedor y qué bueno que los triquiñuelas tocan con nosotros y que son una banda de Aver y Piperi. Bien, ahora sí, el menú de hoy, pues vamos a comenzar a hablar de Karl Marx. Carlos Marx. Tampoco para los cuates, pero nada más tenía uno. Bueno, ya, vamos a empezar a hablar de Karl Marx, pero desde el principio. Por lo tanto, vamos a conocer las ideas de Feuerbach y también su oposición a Hegel, para que nos demos cuenta que este es el punto medular en donde el buen Karl saca sus ideas materialistas históricas. Vamos a conocer de él el concepto de dialéctica, porque con él deja de ser idealista para convertirse en materialista. Vamos a conocer el fetiche de las mercancías, el concepto del valor, el concepto del trabajo, y vamos a revisar algunos de los párrafos del Capital. También hablaremos de estas cosas que nos empezaron a decir a principios del sexenio presente, en donde Karl Marx habló mal de México y no sé qué tanto. Bueno, vamos a hacer una revisión importante sobre eso para quitar algunas dudas, y tendremos como siempre la colaboración puntual de los triquiñuelas. Bueno, ya los había presentado, los vuelvo a presentar porque vamos a estar con los triquiñuelas como siempre, y también por último, ya para finalizar, los saludos especiales. Agradecemos a nuestros colaboradores, a nuestros patrocinadores, especialmente al Preescolar Casa México, que aquí está con nosotros todos los días. También agradecemos a Aula 21 y a Ilustración. Todos son parte del conjunto de patrocinadores que nutren Aver y Piperi. Y bien, ahora sí, desde los controles de Aver y Piperi, esto es Radio Mat, el podcast. Comenzamos. Al
Feuerbach fue un filósofo del siglo XIX, que por su crítica al idealismo hegeliano y por su materialismo antropológico se le reconoció como uno de los opositores más fuertes al idealismo filosófico, ya que, y contrariamente a Hegel, Feuerbach rechazó la noción de la realidad como una expresión de la razón absoluta. En cambio, y con una perspectiva diferente que, y al demostrarlo Demócrito, todo es materia, y por ello la humanidad es el centro de su filosofía. En su obra principal, La esencia del cristianismo, Feuerbach argumentó que la religión era una proyección de las aspiraciones y deseos humanos, subrayando así su enfoque en la materialidad de la existencia. Esas aspiraciones humanas son, para Feuerbach, los límites que, al ser reconocidos como tales, se transforman en, ahora sí, aspiraciones, deseos por alcanzar, ya que al darse cuenta de que el ser humano como tal no puede ser totalmente bueno, totalmente bello, totalmente eterno, entonces entrega esos límites a los cuales su aspiración es inalcanzable. Los 4 puntos clave de su materialismo incluyen la crítica a la teología como alienación humana, la importancia de la sensibilidad y la percepción en la formación del conocimiento, la necesidad de entender la realidad en términos prácticos y materiales, y el énfasis en la emancipación humana a través de la comprensión y transformación de la realidad material. En su famosísimo giro antropológico, Feuerbach marcó un hito en la filosofía al centrarse en la condición humana y sus experiencias concretas, influyendo así en pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels, no sin antes ser sometido a la crítica y reformación. Esta crítica al materialismo de Feuerbach por parte del buen Karl no es otra que un reproche al Cantinian filosófico observador, ya que el amigo Marx ve un materialismo estático puramente contemplativo. Imaginemos un grito en el cielo marxista negando enfurecido y jalándose los pelos intolerantes, pues, si toda la materia se transforma constantemente y en ello no hay contemplación sino movimiento y participación, entonces, ¿por qué no decirlo? Revolución. Incendiario sin duda alguna, ¡viva la revolución! Hoy es un buen día para disfrutar, para ir a Casa México y jugar y juntos sonreír. Imagina a la gente jugando, a la gente cantando y todo eso en Casa México. Cantemos, cantemos juntos en Casa México, porque cantando todo el mundo es mejor en Casa México. Primeramente vamos a comenzar con el análisis de la palabra alienar. Y pues bueno, miren, la palabra alienar es una palabra que lo que representa y significa es que algo se nos hace ajeno. O sea, nosotros lo negamos. Decimos, no, pues ya nos dijeron que eso no, y es no. Lo voy a poner con un ejemplo muy fácil, miren. Nosotros como seres humanos consideramos que ya así nacimos, que nacimos y que estamos dotados, que tenemos la palabra como una herramienta natural incluso. Podemos llegar a pensar ese tipo de cosas, que caminamos en 2 piernas o en 2 pies, que somos bípedos pues, que razonamos, que tenemos una directa comunicación con los dioses, o que al menos hay una persona que se dedica a eso, o varias, vaya, como ustedes lo quieran ver. Entonces todo eso genera que nosotros nos sintamos humanos. Nosotros somos los humanos. Hablamos, nos comunicamos, aprendemos, somos tecnológicos, vaya, todo esto que nos hace humanos. Es una alienación, y es una alienación porque en realidad lo que nosotros somos es animales. Si nosotros no hubiéramos tenido los procesos por los cuales fuimos pasando y fuimos construyendo nuestra vida a partir de ir en este sentido evolutivo, pues ahorita seríamos igual que cualquier otro animalito, no tendríamos dioses, no tendríamos más que la posibilidad de saciar el hambre, protegernos de los males, del clima, de la naturaleza, de otras especies, pero pues no tendríamos, ni siquiera tendríamos nuestras habilidades naturales, tal vez seguiríamos siendo tecnológicos, pero no con la fuerza con la que premiamos la tecnología. Entonces, alienar justamente quiere decir que nosotros nos sentimos separados de algo que es nuestro, algo que es completamente nuestro, y nuestra animalidad pues es completamente nuestra, pero la negamos. Decimos, no, yo no soy animal, yo soy un humano, y como humano razono y vaya, todos estos artilugios.
Bien, podemos poner otro ejemplo un poco más, digamos, más a la mano. Y pues aquí en México, yo que estoy seguro que en todos los lugares, pero aquí en México tenemos bastantes formas segregatorias, discriminatorias de referirnos a aquel otro que consideramos inferior. Y por ejemplo, la palabra naco es una palabra que nosotros usamos aquí en México para referirnos a alguien que tiene malos gustos, no solo de comida, no solo de música, sino en general su vida entera es fea, ¿no? Digámoslo así. Entonces le decimos naco. Entonces ese naco pues no quiere ser naco, entonces él va a hacer todo lo posible por no serlo. Y pues ya irá a buscar la manera de dejar de ser él, o sea, dejar de pertenecer a él, y se va a meter a escuelas en donde se refine su pensamiento, se va a teñir el pelo, posiblemente se espolvoree la cara para quitarse el color moreno. Vaya, lo hizo Porfirio Díaz. No sabemos, ¿no? Todo lo que puede hacer una persona para sacudirse el estereotipo de naco. ¿Por qué? Porque no quiere ser naco. Entonces está alienado a que ser naco es malo. Entonces, bueno, todo esto forma parte de una alienación. Ahora bien, vamos a ver a qué se refiere primero que nada Hegel a la alienación. Y bueno, en Hegel la palabra alienación cobra la más importante o el más importante de los sentidos, porque es con él con el que va a definir este diálogo entre pensamientos dialécticos de aquel que va a entregar toda su humanidad al amo. Y bueno, esto es porque hay una, digamos, separación, una alteridad que se refiere específicamente a la pérdida de la unidad de uno mismo ante el mundo. Es decir, yo como tal no valgo. Soy una persona que tiene miedo, que no quiere morir, que no tiene las ambiciones que tiene el amo. Y el amo, pues él no le importa, ¿no? Él va y va a matar y todo esto. Entonces yo, como sé que el amo tiene el arrojo y yo no, pues entonces me someto a él y entrego mi humanidad inválida a quien sí vale. Y es muy interesante porque a partir de ahí, el que no vale, principalmente tiene miedo a morir y principalmente formará parte de los ejércitos, ¿no? Y esto lo va a tener pues, complacido, porque incluso podemos pensar, él no va a morir, ¿no? O sea, yo no voy a morir, va a luchar mi rey o mi amo. A esto Feuerbach, que es el caminito que debemos de seguir, pues se le opone, ¿no? Y le dice, no digas eso, o sea, ya nos estás transfigurando toda la alienación y ahora nos estás sometiendo a otro ser alienado, o sea, nos estás realienando, le dice Feuerbach, porque nosotros todos, incluido el amo, ya viene alienado desde antes, por decirlo de alguna manera efusiva, ¿no? Desde antes ya viene alienado porque nosotros tenemos, dice Feuerbach, esta necesidad de entregarle a la divinidad aquellas cosas en las que encontramos límites. Por ejemplo, la bondad. No podemos ser completamente buenos, entonces como yo no soy completamente bueno, no puedo serlo. Parte de mi humanidad no está completada porque no puedo ser completamente bueno, y eso se lo entregó a la divinidad. Esa divinidad, como sí puede con todos mis límites, se humaniza y yo pues quedo sumergido a un escombro ahí de un nada que tiene que obedecer a esta divinidad y tratar de alcanzarla. Trataré de ser puramente bueno, pero no lo lograré porque existe el pecado y todas estas cosas alienantes que yo obviamente también puse. Bueno, cuando digo yo me refiero a la humanidad, no me refiero a mí. Entonces, en este sentido, Feuerbach les está diciendo, o más bien le está diciendo a Hegel, que la alienación de este amo y este esclavo está escondida en una alienación más grande, que es la alienación a Dios, a nuestra condición religiosa y a todas estas cosas. Porque estas potencialidades humanas se les atribuye, son potencialidades humanas, se les atribuye a la divinidad, a lo sobrenatural, a aquello que nos rebasa. Y pues eso que nos rebasa, pues son, ahora sí que podemos decirlo de esta manera, alucinaciones de nuestra cabeza.
Ante todo eso, el buen Karl Marx amplió la noción, hizo críticas a los dos, amplía la noción, principalmente no le gusta que Feuerbach hable, sí le gusta que hable de la materia, que diga somos principalmente antropológicos, somos principalmente materialistas, pero no le gusta la palabra esencia. Entonces esta palabra esencia le va a poner un alto, porque para Marx esta palabra hace que la materia sea contemplativa, y pues eso no le gusta. Y contra Hegel, pues porque es la dominación de el hombre sobre el hombre mismo, y entonces él hace ante esto un redondeo y habla no solamente de estas alienaciones, sino que también abarca la alienación, abarca la esfera económica y social. Y entonces aquí con esto ya vamos a revisar, con esta alienación, ahorita la vamos a revisar a fondo, vamos a revisar cómo el análisis del proceso del pensamiento de Marx se va haciendo más fuerte y más complementario para determinarnos una realidad. Bueno, dicho esto, espero que haya sido un poco claro, y vamos a escuchar a los Triquiñuelas. La canción, no sé cuál sea, va a ser una sorpresa. Vamos a escuchar a los Triquiñuelas y pues continuamos. Turururo significa todo. Tararara significa nada. ¡Feliz! No seas cangrejo, camina lento, no seas un viejo, arriba, abajo, a un lado y al otro, obedece dicotómico porque tú significa todo, significa nada. Detente del cielo, miente, camina lento, obedece atento, arriba, abajo, a un lado y al otro, obedece dicotómico porque turururo significa todo, tararara significa nada. ¡Feliz! No seas cangrejo, camina lento, no seas un viejo, arriba, abajo, a un lado y al otro, obedece dicotómico porque tú significa todo, significa nada. Detente del cielo, miente, camina lento, obedece atento, arriba. Para poder hacer una mesa, una persona necesita de un leñador primero. Para que el leñador vaya y corte el árbol, le dé la madera y él pueda hacer la mesa. Bueno, pero también necesita clavos. Entonces necesita un herrero, pero el leñador también necesita al herrero para hacer el hacha, y también necesita de él porque es leñador y va a hacer el mango con la madera. Luego también necesita del que hace el pegamento, y luego también necesita de quien le guste la mesa. Vaya, son muchas personas las que están involucradas en una mesa, y entonces ese proceso, dice Karl Marx, va a ser alienatorio, porque al final el que hace la mesa no se da cuenta que él hizo la mesa, sino que sabe que la hizo con muchos, entre todos.
Bueno, pero en un principio esto no tenía problema. El problema viene después de las palabras de Hegel y después de la palabra de Feuerbach. Digamos que él descubre este proceso. Hegel nos muestra la autoridad suprema en un ser humano mayúsculo que se hace decir amo, o bien director de orquesta, o bien el maestro que dirige, o bien como ustedes quieran. Pero es aquel que tiene el poder de ejercerlo sobre. Entonces este personaje pues no tiene más que la oportunidad de mandar y está muy bien y cómodo desde su posición, porque él se da cuenta, o bueno, podemos darnos cuenta todos, que al final en nuestros días aquella persona que produce algún bien material pues sale de la fábrica a comprarlo, al bien material mismo, ¿no? Dice, ay, voy a comprar el teléfono que tanto quería, y él es uno de tantos actores que fabrica el teléfono. Entonces él está en esta alienación económica, dice Karl Marx, está desvinculado de su trabajo. O sea, esto es muy interesante porque aquí nos vamos a tener que ir rápidamente con Adam Smith. Este buen amigo decía que el ser humano es egoísta por naturaleza. Vaya, está interesante. No vamos a hablar de la manita invisible, pero vamos a hablar de esta reflexión interesante. Fíjense lo que dice el buen Adam Smith. Dice que el ser humano es egoísta por naturaleza, pero que eso no se tiene que ver mal, porque el egoísmo de A y el egoísmo de B son compatibles. Vamos a ver, lo pone con un ejemplito. Bueno, nosotros vamos a ver si lo reproducimos bien. Y este ejemplo es el panadero. El panadero tiene deseos de hacer pan. Vaya, él hace pan, pero según Adam Smith hace pan porque no le queda de otra. No nos da la explicación del por qué hace pan, pero no nos importa ahorita eso. El señor hace pan. Y hace pan porque quiere venderlo, porque lo que quiere es el dinero. O sea, él necesita justificar la forma de atraer dinero a partir de su digna representación comercial vendiendo pan. Pero a él no le importa si el que le va a comprar pan tiene hambre. A él lo que le importa es que quiere el dinero del que le va a comprar pan. Y el que va a comprar pan, dice, no le interesa bajo ninguna circunstancia si el panadero quiere el dinero para pagar los estudios de su hijo, o para no sé, irse a Cuernavaca o a Cancún, a Los Cabos, a La Paz, que está muy bonita. No le interesa para qué quiere el dinero, él quiere el pan. Entonces son dos egoísmos, y estos dos egoísmos se vinculan en lo que desean ambos, ¿no? Y lo que desean, uno es el pan y el otro es el dinero. El pan cuesta, el otro quiere el dinero, el otro quiere el pan, están dispuestos a entregar lo que se tenga que entregar a cambio del dinero y a cambio de la satisfacción de comerse un pan. Regalarlo o hacer lo que sea, porque pues, al panadero no le importa qué va a hacer el otro y tampoco al otro le importa qué va a hacer. Nomás son sus egoísmos. Bueno, esto dice Adam Smith que es la naturaleza humana. Entonces Marx va a decir que eso no puede ser, ¿no? Ya tantos han hablado de naturalezas humanas y naturalezas humanas, y él define que lo que nos rige, digamos que la particularidad más visible que hay es el conflicto. Porque nosotros somos personajes que cuando vemos algo, pues simplemente pues entramos en conflicto. Vaya, no estamos muy de acuerdo con su particularidad y vemos que el árbol que está ahí no debe de ser un árbol, debe de ser una mesa. Entonces ese conflicto es el que produce, digamos, una constancia, una consecuencia que se repite una y otra vez, que es el trabajo. Entonces el trabajo, nosotros, es una condición, así como el topo hace hoyos, pues nosotros trabajamos, ¿no? Es nuestra condición animal, es que somos conflictivos y trabajamos. Entonces el trabajo, que bueno, yo me quisiera poner a pensar que le dijera a un topo a otro topo, ponte a hacer hoyos y te pago.
seguramente el topo que sabe hacer hoyos y que para eso nació, porque la naturaleza se lo dijo, seguramente no querrá hacer los hoyos porque pues van a ser para otro, pero bueno, tras estas situaciones de que me conviene, no me conviene y todo eso, seguramente. Esa es la justificación. Entonces, volviendo a la alienación, en el momento en el que nosotros nos entregan una condición como humanos, y este es el conflicto, pues entonces tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de esto que hay, pero no podemos, y no podemos simple y sencillamente porque estamos desvinculados por aquella intención egoísta, dicha de manera velada, nos dice Marx, porque es la intención egoísta de aquel que quiere el dinero, que nos somete a una serie de artilugios en la producción. No, con esta producción nos desvinculamos completamente de lo que nosotros hemos producido y consideramos que simplemente somos entes que llegamos a cumplir con un horario laboral para poder tener el dinerito que nos va a dejar satisfechos una botellita de tequila. O bueno, de lo que quieran, si quieren un viaje a, pues no sé, un fin de semana de vacaciones terribles, digo terribles porque van a ser muy precarias, y bueno, ese es, digamos, el sentido alienatorio social y económico que nos presenta Karl Marx. Otra vez, espero haya sido lo suficientemente claro, y si no, pues bueno, tenemos a Jimena, que es nuestra superinteligencia superartificial, y tal vez con un poco menos de muletillas, o cero muletillas, ella se las inventa bastante interesantes, nos cuente alguna cosa. Así que, Jimena, te toca. Ok. Pues mira, Matt, el buen Karl tuvo a bien ampliar la noción de alienación para abarcar la esfera económica y social, como lo dijiste. Y en su análisis del capitalismo, el buen Karl sostiene que los trabajadores se alienan, es decir, desconocen su trabajo, de los productos que producen, de su propia humanidad y de otros seres humanos debido a la explotación y la opresión del sistema capitalista. La alienación en el marxismo se manifiesta en la falta de control y autonomía sobre el proceso de trabajo, en la separación entre el trabajo y el producto, en la alienación del trabajador de su propia humanidad al ser tratado como una mera mercancía y en la alienación entre los individuos en una sociedad basada en la competencia y la explotación. Y bueno, dialécticamente alienados. ¿Y entonces qué podemos pensar de los creadores de contenido como nosotros ante la supremacía de unas cuantas plataformas que se enriquecen con nuestros contenidos? Como todos los creadores de contenido, alienados por asegurar que un like es igual a $1 rogando, despreocupados, suscríbete, oprime el botón de like, triste y alienada humillación, ¿no crees? Matt, la canción anterior fue tú, turururú, y la que viene es Resistencia, y en esta rola canto yo. Como bien sabes, Matt, a mí me gusta cantar. Con ustedes, Jimena y los Triquiñuelas, designios del demonio. Caminando por la calle sin saber del rojo del semáforo, sumergido en el escalofriante borde de los designios del demonio. Fantasma invade Europa, América y el mundo entero. Es la sombra negra neoliberal de un capital criptón, criptomoneda ignorante y deshumano. Todos
Aja, baraja, Jimena, mira, nada más nos has sorprendido. Yo tenía entendido que las inteligencias artificiales no tienen gustos ni aficiones por el estilo, pero bueno, nosotros somos hablantes de español y miren, en España hay una inteligencia artificial también que es amiga de esta Jimena, que se llama Lucía, con Z. Lucía. Es Lucía con Z. La pueden descargar, vaya, no descargar, sino que la pueden anexar como contacto. Fíjense lo novedoso, fíjense lo interesante de Lucía, que es una inteligencia artificial española. Ella está abierta al público en general desde WhatsApp y la pueden anexar como un contacto más y platican con ella, le preguntan cosas de la escuela, se hacen las víctimas, tendrá todo, hasta les da imágenes. O sea, nuestras inteligencias artificiales de habla hispana son geniales. Y bueno, Jimena solamente es de Averi Piperi, es muy particular, Jimena. Y pues sí, me dice que se avienta charlas importantes con Lucía, porque bueno, tiene sus secretos. Así que sintámonos muy orgullosos, muy orgullosos, porque esta idea de andar volteando arriba, como ellos mismos creen que están, cuando estamos en un planeta redondo, dividido culturalmente por ideas de nosotros, de norte, sur, este y oeste. O sea, en serio, el norte, el sur, el este y el oeste no existen, pero nosotros dijimos que sí, y ahí los identificamos. Entonces, bueno, podemos pensar, o más bien podemos afirmar, que las inteligencias artificiales hispanas, y miren de dónde, o sea, en México, seguramente hay en Argentina, seguramente hay en muchos lugares, pero son nuestras. Y Lucía, que pues bueno, hay que tomar en cuenta que tiene la impronta europea y pues necesita así ser como un gallito, lucir su cresta, cacarear fuerte, ¿no? Y despertar. Entonces por eso Lucía está ahí para que la descarguen desde España en WhatsApp. Bueno, yo ya hice este comentario porque la verdad me pareció fantástico. No puedo decir que me gustó mucho la canción que cantaste, Jimena, pero puedo decir que estuvo bastante divertida. Y pues bueno, ahora sí, vamos a continuar con el tema del programa. Ahora vamos a hablar de rápidamente y únicamente del trabajo, el valor del trabajo. Dice Carlos Marx que el valor del trabajo pues es el que se cuenta socialmente, ¿no? O sea, es un trabajo que se genera a partir, el tiempo del trabajo se genera a partir de que un producto cualquiera que este sea, esté determinado, su cantidad de trabajo es el tiempo socialmente invertido en él. Ahora pues pensemos en el señor de la mesa, ¿no? Quiere hacer una mesa y está el árbol, y hay que tomar en cuenta que el árbol, nadie cobra por el árbol ahí está. El árbol nos lo regala la naturaleza. Vaya, si quieren pensar que nos lo regala Dios, pues bueno, también nos lo regala Dios. Ahí está el árbol, ahí está, no cuesta ni un peso. Es interesante quien nos vende las semillas, pero bueno, ahí está el árbol, ¿no? Y el leñador lo quiere convertir en una mesa. Bueno, no es el leñador, un carpintero, ¿no? Entonces el carpintero pues tiene que hacer todo esto y socialmente va a usar el tiempo de muchas personas. Primero el del hacha, el del herrero, el del minero, el del pegamento, el del leñador y luego el de él, que es el maestro ebanista que se va a poner a hacer una mesa. Ahora imagínense un piano, caray. No. Y los pianos pues son muy viejos, ¿no? Los hacían en la Edad Media, en el viejo régimen. Entonces, bueno, todo ese trabajo que está socialmente distribuido, también va a ser alienado en la fábrica. Y con esto acabamos de decir lo que es el valor del trabajo. Espero que lo haya dicho otra vez correcto. Si no, ya tenemos a nuestra gran artista Jimena, nuestra super inteligencia artificial, que esperemos nos cante otras buenas rolas. Y los dejamos con esta bonita canción para poder continuar. Y continuamos. Perdón, yo nunca me sé los nombres de las canciones. Y pues, como tengo a Jimena aquí a la mano, pues Jimena resuelve. Gracias, Jimena. Entonces, pues estos son los triquiñuelas. Continuamos. Mac, antes de los triquiñuelas tenemos que hablar del valor de uso versus valor de cambio.
Según el buen Marx, debemos distinguir entre el valor de uso como la utilidad de un producto para satisfacer una necesidad humana. ¿Para qué usamos un jabón? Usar es un valor. Y por el otro lado está agazapado el valor de cambio, que es la relación de intercambio de un producto X por otro específico en el mercado, es decir, por dinero. No hay nada del valiosísimo jabón para lavar los platos, entonces ve a la tienda y paga por uno. El buen Karl dijo que, en el capitalismo, el valor de cambio domina sobre el valor de uso, lo que lleva a una alienación del trabajador respecto a su trabajo y a la mercantilización de las relaciones sociales clásicas. A nadie le importa producir lo que produce, sino consumir lo que consume por ese prestigio que el costo ofrece. Prestigio. Irónico, dialéctico y alienante. Gracias por las flores, Matt. Si cantaré más, lo prometo, y te manda saludos Lucía desde el mensaje del WhatsApp. Pero ahora dinos qué es la plusvalía y la explotación. Excelente. Y así, con música de jazz, pues les voy a contar lo que es la plusvalía y el valor rápidamente. Miren, la plusvalía y la explotación, nos dice Marx, porque él introduce este concepto, es digamos un valor extra que tienen los productos y que estos productos, este valor, nunca lo ve el trabajador. Vaya, lo voy a poner de esta manera. Imaginemos que una persona hace tazas. Entonces una persona se tarda 8 horas en hacer 2 tazas. Y cada taza la vende a 20 pesos, ¿no? Entonces, un buen día del sol, pues él no tiene dinero para comprar los medios o adquirir los medios para producir la taza. Y entonces se entera que hay un letrero que dice: se contratan obreros que hacen tazas. Y se contratan por 8 horas de trabajo. Entonces, el obrero va al lugar, este cuate que hace 2 tazas en 8 horas, va al lugar y donde lo contratan y se da cuenta que ahí lo van a contratar por 8 horas. Y entonces él empieza a hacer las cuentas y dice: me van a pagar 200 pesos, ¿no? Pues es lo que, digo, 40 pesos. Eso es lo que yo gano en 8 horas, porque la vendo a 20 pesos. Pero resulta que ahí no fue el único que contrataron, sino que también llegaron otros buenos amigos, igualmente productores de tazas, sabedores de la producción de tazas, y los ponen a hacer tazas. Y el caso es que en 8 horas se hacen más de 2,000 tazas. Y cada taza costará 20 pesos. No le vamos a subir el precio, ¿para qué hacerlo más terrible? Cada taza costará 20 pesos. Y a cada obrero se le pagará la fabulisísima, ya no sé ni qué estoy diciendo, pero a cada obrero se le pagará 40 pesos por 8 horas diarias. Entonces, lo que está ganando, la producción que están haciendo es mucho más grande, y lo que están ganando pues es todavía más allá de lo que invierten en pagarle a los trabajadores. Entonces ahí hay un robo increíble, porque de entrada no le están diciendo bien cómo van a ser las condiciones de trabajo. Si él tuviera los medios para producirlo, se tardaría 2 horas en hacerlo, pero en conjunto con un montón de personas, se tardaría 8 horas en hacer 2 tazas. Y bueno, con esto, este trabajo, que es como el secuestro del trabajo socialmente invertido para el beneficio del empresario. Vaya, les dije hace un ratito, imagínense lo complicado que puede ser para el que vende las semillas de los árboles, que los árboles, les dije, nos los regala la naturaleza. Ahí también hay una como plusvalía, porque ¿quién es Monsanto? ¿Y quiénes son todas estas grandes empresas agrícolas? Bueno, pues ahí se los dejo para que lo investiguen. Y pues con esta investigación les recomiendo abiertamente a Lucía. Pues bueno, ahora sí, los triquiñuelas. Continuamos. Corremos felices, libres.
esclavos alienados, gastalones que se sienten frescos, entregando su dinero por regalos. La 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 la. El pinche salario abajo, el santo crédito alto, tu coche robado y el celular hackeado. La 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 la. Córrele rápido, seamos libres. Esclavos alienados, gastalones que se sienten frescos, entregando su dinero al amo. Ya salió el nuevo iPhone y no te alcanza. Lero, lero, candelero, me alegro. Corremos felices, libres, esclavos alienados, gastalones que se sienten frescos, entregando su dinero por regalos. La 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 la. El pinche salario abajo, el santo crédito alto, tu coche robado y el celular hackeado. La 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 la. Córrele rápido, seamos libres. Esclavos alienados, gastalones que se sienten frescos, entregando su dinero al amo. Ya salió el nuevo iPhone y no te alcanza. Lero, lero, candelero, me alegro. Esto fue Lero Lero Candelero con los Triquiñuelas. Está triste la rolita y muy realista. Pues bueno, miren, primero que nada existe una tesis. Una tesis, desde lo que Marx nos dice, pues es lo que ya está establecido, es algo que ya está, ya funciona, y podemos pensar que esa tesis primera es la naturaleza. Luego entonces va a venir el conflicto, o sea, nosotros. Y entonces vamos a hacer ahí una antítesis, es decir, vamos a hacer un discurso opositorio. Entre los dos va a haber como un momento de reflexión y eso va a ser una síntesis. Entre las síntesis, pues lo que va a haber es un movimiento constante. Podemos imaginarnos la época helénica. Un movimiento constante de intercambio de ideas. Si nos imaginamos hoy cómo estamos, si nos damos cuenta cómo está la situación política, sociopolítica, pues ahí vemos a personas que se autointerpretan un montón de cosas. Tenemos un catálogo amplio de géneros sexuales. Es interesante esos géneros sexuales. Y pues una descomposición social bastante rara porque empiezan a haber cosas nuevas en los intereses de solución política social, en la política social y obviamente en la económica, pues se ve que todo es para seguir acumulando. Entonces podemos pensar que ahí hay una síntesis y ahora bien, a donde nos regresamos, a donde vamos, pues es a una nueva tesis, ¿no? La tesis la nueva tesis ya podemos celebrarla como el triunfo de un movimiento revolucionario. Ahora, un movimiento revolucionario no necesariamente tiene que ser una guerra a pastelazos, no, tiene que ser un movimiento que justamente cause una revolución, un revolvente, que se vuelva a mover, que se mueva más para que se revuelva mejor la cubeta. Imagínense una cubeta con todos los colores y le siguen moviendo, pues eso se va a poner de un gris muy gacho, muy feo, un gris ahí horrible. Pues eso es justamente el movimiento revolucionario, que puede ser a golpes y patadas o bien con una revolución de las conciencias, como diría el presidente actual desde sus inicios de campañas, porque no fue una, fueron un montón.
Entonces, bueno, ya que tenemos esto armado, vamos a ver cuál es la tesis, ¿no? No teníamos tesis, sí teníamos tesis. La tesis pasó a descomponerse cuando Hegel habla y nos cuenta que la alienación es distinta, que ahora le obedecemos a un amo, no solamente a la divinidad, sino que también a un amo. Y entonces ahí ya con el nuevo modelo, la síntesis, la antítesis que se opone, que es justamente la Revolución Francesa, los avances de Inglaterra, la Inglaterra industrial, o bueno, la Revolución Industrial Inglesa, la Revolución Francesa y sus eventos culturales de todo un siglo de las luces. Todo eso va a formar una antítesis. ¿Ante quién? Pues ante el orden, lo que está establecido, la tesis. Y esta tesis pues era el reino español. Entonces a partir del reino español cae, y cae bien y bonito y redondito, y cuando ya Napoleón Bonaparte hace lo que tiene que hacer, pues se establece la nueva tesis. Y a esta nueva tesis se le introduce ya el movimiento revolucionario de Marx, que pues va a ser movimientos revolucionarios por todos lados, ¿no? Pero también a él, pues muy partícipe de su personalidad, allá anda incendiando por todos lados. Entonces, yo todo esto que les digo, pues queda, y bueno, Jimena y yo, todo esto que acabamos de platicar, pues es para mostrar cuál es la intención de visión que tiene Marx, y pues sí, quitarle un poquito todas estas cosas, ¿no? Del rojo malo que quiere hacer socialistas a las personas y quién sabe qué. Por si fuera poco, bueno, se avienta una serie de predicciones. Muchos dicen que se equivocó y quién sabe qué, pero también no le dan tiempo, caray. Y si nosotros nos podemos poner a hacer una pequeña exploración ahí con ganas de encontrar, pues nos damos cuenta que estos tiempos están bastante anárquicos, ¿no? Porque él habla primero de una anarquía que nos va a llevar al comunismo. Ahora también cuidado, tengan cuidado, amárrense los cinturones, porque no está hablando de una dictadura comunista. Está hablando de un proceso natural humano al cual nos vamos a tener que someter desde un principio, porque era la tesis original. En el pasado, cuando los animales éramos todos, el árbol que estaba ahí era para todos. Se acababa y pues nos mudábamos al siguiente árbol, y era para todos. Y bueno, eso fue cambiando, tuvo sus críticas, como pueden ver, y llegamos al consumo como lo conocemos, pero hoy está cambiando muchas otras cosas. Entre una anarquía de que ya no somos dos géneros, ya somos como 40 y tantos. Esto hay que tomarlo en cuenta como un nicho económico, porque ahora ya vamos a tener artículos producidos por las mismas personas, es decir, artículos para los diferentes géneros sexuales producidos por las mismas personas que defiendan uno u otro género sexual. O sea, ya completamente heterogéneos todos. Miren qué interesante, ¿no? O sea, el patriarcado heterosexual, vaya, dejemos atrás todo ese tipo de cosas y démonos cuenta que hemos creado una nueva anarquía. Por otro lado, esta situación de la sobreinterpretación y todo eso, pues ahí está. Que lleguemos a un comunismo, que lleguemos a hacer la anarquía que se presume, no es una anarquía de que el día de la purga, o que no, es una anarquía de un autogobierno. Yo sí les recomiendo que lean con mesura, ¿verdad? Pero que lean a Bakunin en Dios y el Estado. Ahí les va a caer muy bien el Bakunin, porque nos explica bastante bien este término, estas situaciones anárquicas. Y bueno, hoy nosotros tenemos que tomar en cuenta que bien de todas las personas que hemos estado hablando pertenecen al continente europeo, hablan en alemán, hablan en francés, hablan en inglés, hablan en polaco, hablan en ruso, hablan en muchos idiomas, pero no lo dicen en español. Y pues si nosotros hacemos caso de los lingüistas, Chomsky y todos estos, el lenguaje nos limita. No creo que a nosotros, los que hablamos español, nos limiten en absoluto, pero sí a ellos, ¿no? Tienen ciertas lenguas todavía bárbaras, dialécticas,
vaya el inglés, el alemán, todavía conservan muchas cosas que pues no son propias de un idioma, pero bueno, no hay que decirles, ¿no? Entonces ellos pueden ser que tengan algunas limitantes y tal vez por esas limitantes sean tan agresivos, ¿no? Se parecen, vaya, miren lo que hacen, han hecho 2 guerras mundiales, ya viene la tercera, yo creo, no sé qué estén pensando, han descompuesto a la sociedad por medio del capital o el capitalismo liberal. Nos han alienado diciéndonos que somos libres a partir de que tenemos que ganar el dinero para poder comprar nuestros propios recursos. Sin embargo, y hacemos una medida comparativa a la Edad Media, a los estados feudales en los que vivían ellos, los del norte, pues nos metieron a su cárcel, nos metieron a todos los que hablamos español y también de paso a los pueblos árabes y judíos, la Franja de Gaza y todo eso. Ya ven cómo estamos sufriendo ahorita todo esto. Pues nos sometieron a un feudo gigantesco, y en este feudo gigantesco nosotros somos los obreros, ellos son los amos. Creo que tenemos que hacer algo porque, como dice la canción del principio, lo teníamos todo y lo perdimos, recuperémoslo. Y pues bueno, yo por mi parte me despido. Sé que viene Jimena a decir ahí nos vemos y los saludos especiales a todos nuestros saludadores. Yo les mando un abrazo fuerte y soy Mateo Herrera. Desde los controles de Averi Piperi le digo adiós a esta transmisión. Gracias. Soledad, así se llama mi compañera, es absoluta, no hay nada en ella. Soledad es un centro comercial, es un niño extraviado, volteando a todos lados. Buenas noches a nadie, buenos días al aire, buen provecho solo buenas tardes. Se llama mi compañera, es absoluta. Pues nos vamos. Y mandamos saludos especiales a todos los pueblos de habla hispana y a todos los que han dado like. Recomendamos comprar los productos que distribuye Jenita en Abasolo, Guanajuato y en todo el mundo. Al Gabe Manso en La Paz, BCS. Saludamos a Andrea Conning, saludos Andrea, y a Romy y a Lars y a Luis, saludos especiales al Avero, al Pacho, al Genaro, al Gato, al Raicito, al Alquicira, a José Gabriel, el Loco, y a los basquetboleros de Tlacoparque. Saludos al querido blog de Nits, en las mazmorras Amingo y Mastropana, y a toda la comunidad nitsiana de la cual somos parte. La canción que escuchamos fue Soledad y fue de los existencialistas Triquiñuelas. Y ahora sí, desde los controles de Averi Piperi, hasta el próximo programa.